Hola, en este video vamos a resolver y explicar tres ejercicios de un primer previo de circuito AC. Con el primer ejercicio, voy a leer su enunciado. Sean B sub g y B sub 0, 75 coseno de 5000 t y 55 coseno de 5000 t más 153,43 respectivamente. Calcule la impedancia Z y especifique los elementos pasivos que la componen. Aquí podemos ver que la frecuencia angular es igual a 5000. El desfase en B sub g es igual a 0 y el desfase en B sub 0 es igual a 153,43 grados. La amplitud de B sub g vale 75 y la amplitud de B sub 0 es 55,90. Entonces, lo primero que hacemos es pasar B sub g y B sub 0 de su forma senoidal, como nos la dan en el enunciado, a su forma fasorial, donde tendríamos la amplitud y su desfase. Para B sub g, amplitud 75, desfase 0. Para B sub 0, amplitud 55,90, desfase 153,43 grados. Ahora lo que hacemos es calcular la impedancia del capacitor y del inductor. Usamos la fórmula impedancia del capacitor igual a 1 sobre J por frecuencia angular por capacitor. La frecuencia angular 5000, el capacitor 4 por 10 a la menos 6 y resolviendo por calculadora nos da menos 50 J ohms. Lo mismo hacemos para la impedancia del inductor, que es igual a J por frecuencia angular por inductor, frecuencia angular 5000, inductor 110 por 10 a la menos 3 y nos da 550 J ohms. Ahora hay que ver por cuál método lo vamos a resolver. En este caso vamos a usar análisis nodal porque nos saldría una sola ecuación. En cambio, si lo resolvemos por mallas, tenemos dos mallas y nos saldrían dos ecuaciones. Entonces es mejor resolverlo por análisis nodal. Para resolver por análisis nodal debemos aplicar LSK en el nodo B sub 0. Entonces definimos las corrientes que entran y salen por ese nodo. Ya teníamos I sub delta en el diagrama. Definimos I sub 1 e I sub 2 a nuestro criterio. Y ahora lo que hacemos es escribir las corrientes con respecto al voltaje y la impedancia, que son los valores que ya conocemos. Entonces, corriente I sub delta empieza en el nodo B sub G, termina en el nodo B sub 0 y lo dividimos por la impedancia, que sería la impedancia del capacitor. Reemplazamos los datos que ya conocemos, resolvemos por calculadora y nos da este resultado. Dejamos tres decimales para tener más precisión. Ahora hacemos lo mismo con I sub 1. I sub 1 empieza en el nodo B sub 0, termina en el nodo menos 100 I sub delta. Entonces sería B sub 0 menos 100 I sub delta sobre la impedancia del inductor, que es ZL. Reemplazamos los datos B sub 0 más menos por menos más 100 I sub delta que acabamos de calcular sobre la impedancia. Resolvemos por calculadora y nos da este resultado. Ahora hacemos lo mismo para I sub 2. I sub 2 empieza en B sub 0, termina en el nodo a tierra vale 0,
y lo dividimos por la impedancia Z que queremos encontrar. Entonces reemplazamos B sub 0 y nos queda de esta manera. Ahora, aplicando el SK en B sub 0, tenemos que la corriente I sub delta que entra es igual a la sumatoria de I sub 1 e I sub 2 que salen. Despejamos I sub 2, nos queda que I sub 2 es igual a I sub delta menos I sub 1. Reemplazamos los valores que ya conocemos. Entonces realizamos esta resta y nos da el resultado de acá. Tendríamos, después despejamos la impedancia y nos queda que la impedancia es igual a 55,90 con ángulo de 153,43 grados sobre 2,4499 con ángulo de 90 grados. Y nos da, realizando la división, nos da que la impedancia es igual a 10 más 20 J ohms. El valor de la impedancia es 10 más 20 J ohms, conformado por una resistencia y un inductor. ¿Por qué decimos que está conformado por un inductor? Porque la parte imaginaria nos da positiva. Si fuera negativa, sería conformado por una resistencia y un capacitor. Ahora vamos a calcular los elementos pasivos que la componen. Dijimos que una resistencia y un inductor. La parte real sería una resistencia. Entonces la parte real era 10. La resistencia va a ser igual a 10 ohms. Y la parte imaginaria va a ser igual a la impedancia del inductor. La impedancia del inductor es igual a J por frecuencia angular por L. Despejamos L y nos queda esto. Ya conocemos la impedancia del inductor, que va a ser igual a 20J. Conocemos la frecuencia y realizamos la división. Nos da 4 por 10 a la menos 3 henrios. O lo mismo sería decir que son 4 milihenrios. Saludos. Continuando con nuestra resolución de problemas, tenemos ahora la siguiente situación. Nos dan este circuito y nos dicen que debemos determinar la frecuencia angular que este opera. Nos dan el valor de una fuente, la única fuente presente, la fuente de voltaje, y el valor de la corriente que atraviesa todo este circuito. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es llevar todo este circuito al dominio de la frecuencia. Entonces empezamos. Para la fuente independiente tenemos que nos dan el valor de la fuente del voltaje en una función cosenoidal, entonces podemos llevarla directamente a su forma de fasor. 40 con ángulo de desfase de menos 15 grados. Para la corriente de malla, nos están dando la corriente en una función seno, tenemos que llevarla a coseno para poder transformarla en fasor. Entonces, nos la dan en forma de seno, para llevarlo a coseno, lo único que hacemos es restarle 90 grados al argumento y obtenemos el valor de la corriente como función coseno con un ángulo de menos 68,13. Esto lo llevamos a fasor y tenemos que es 0,04 con ángulo de menos 68,13 grados. Menos 68,13 grados de amperios. Ahora, tenemos que expresar los elementos pasivos en función de la frecuencia. Tenemos que para el capacitor sabemos que es J sobre frecuencia angular por la capacitancia. Para el inductor sabemos que es J omega por el valor de la inductancia y para el resistor no depende de omega, es directamente su valor nominal. Bueno, entonces, sustituyendo y llevando todos estos valores en función de omega, tenemos para el capacitor, sustituimos el valor de su capacitancia y obtenemos la siguiente expresión. Hacemos lo mismo para el inductor, obtenemos la siguiente expresión y el resistor es directamente su valor nominal. Y obtenemos el circuito equivalente en el dominio de la frecuencia, como lo podemos observar aquí. Ok, ahora, si nos damos cuenta,
Nosotros este circuito lo podemos expresar de la siguiente manera. Como todos los elementos pasivos están en serie, eso va a ser una impedancia equivalente. Lo que tenemos que hacer es sumarlos y vamos a obtenerlo. Vamos a obtener esto que se observa aquí, una impedancia equivalente de todos estos elementos pasivos. ¿Cómo se calcula la impedancia equivalente? Bueno, ¿para qué queremos calcular esa impedancia equivalente? Queremos calcular esa impedancia equivalente y podemos hacerlo porque ya nos están dando el valor de la corriente y el valor de la fuente de voltaje. Entonces, cuando nosotros sumemos los elementos pasivos, no vamos a obtener directamente el valor de impedancia equivalente, sino que nos va a quedar en función de omega. Pero podemos obtener el valor por otro lado. ¿Por dónde? Por la ley de Ohm para impedancias. Sabemos que la impedancia equivalente sería el valor del voltaje, en este caso el voltaje total, que sería 40 con ángulo de menos 15 grados, sobre la corriente, que sería 0,04 con ángulo de menos 68,13. Realizamos esa división y obtenemos el siguiente valor. Esto está en su forma polar. Si lo llevamos a su forma rectangular, obtenemos lo siguiente, que la impedancia equivalente es igual a 600 en su parte resistiva más 800 en su parte reactiva. ¿Y qué podemos obtener aquí? Pues comparamos. Sabemos que al sumar todos estos elementos en serie, los tres elementos pasivos, obtenemos la expresión de la impedancia equivalente en función de omega. Y ya tenemos el valor de la impedancia equivalente, que es 600 más J800. Bueno, lo que nos queda por hacer es sencillamente comparar las partes reactivas en este caso, que es en donde aparece omega. J800, que sería igual a 3,2 omega menos 400.000 sobre omega. Armamos la ecuación, tenemos lo siguiente. Estamos comparando, como ya lo he mencionado, las partes reactivas. Y lo que tenemos que hacer es sencillamente acomodar esta ecuación de manera que podamos despejar el valor de omega. Multiplicamos ambos lados por omega, se cancela el omega del denominador y tenemos una expresión cuadrática. Esta expresión cuadrática, si la introducimos en una calculadora, obtenemos dos valores. Omega sub 1, que es igual a 500 rayones sobre segundo, y omega sub 2, que es igual a menos 250 rayones sobre segundo. Como los circuitos en corriente alterna, operan es el valor de la frecuencia angular con valor absoluto, en valor positivo, pues tomamos la frecuencia angular positiva. Entonces, finalmente, obtenemos que omega es igual a 500 rayones sobre segundos. Muchas gracias. Y por último, para terminar, vamos a resolver el ejercicio número 3. En este ejercicio nos están pidiendo determinar la corriente y su cero. El primer paso va a ser determinar el método de análisis que vamos a usar para resolver este ejercicio. Si decidiéramos usar, por ejemplo, el análisis de nodos, tendríamos que este circuito contamos con 1, 2 y 3 nodos. Por lo cual, si quisiéramos resolverlo por este método, se podría, pero tendríamos que resolver un sistema de ecuaciones con tres incógnitas, por lo cual puede quedar un poco extenso. Por ende, nosotros decidimos usar el análisis de mallas, ya que si bien contamos también con tres mallas, gracias a esta fuente de corriente que tenemos acá, podemos determinar que el valor de la corriente I1 que pasa por esta malla va a ser igual a 5 con ángulo de 0 amperios. Para facilitar la solución de este ejercicio, decidimos tomar la misma dirección de las corrientes que la dirección que posee esta fuente de corriente. Por ende, las corrientes las tomaremos en sentido horario. Ahora lo que procedemos a hacer es analizar la malla número 2. Para analizar esta malla, lo que debemos hacer es sumar las caídas de voltaje que se encuentren en esta malla. Empezando por acá, en sentido horario, tenemos que el primer voltaje que encontramos es menos 2J, que es la impedancia, por la corriente, la cual la corriente al encontrarse en medio de dos mallas
está dada por la corriente I2 menos la corriente I3, debido a que según la dirección que tomamos, la corriente I2 sería positiva y la corriente I3 sería negativa. Siguiendo, encontramos que el voltaje de este capacitor sería igual a su impedancia de menos 2J por su corriente, que igual que acá sería I2 menos la corriente I1, la cual ya sabemos que es igual a 5 amperios. Siguiendo por la malla 2, tendríamos que el voltaje de la resistencia de 4 ohmios sería igual a 4 por la corriente I2, ya que este no se encuentra entre dos mallas, por ende la única corriente que pasa por acá es I2. Y por último, la última caída de voltaje que tenemos acá es la de esta fuente de voltaje, la cual es igual a 20 con ángulo 90. Esto lo podemos escribir también como 20J. Todo esto está igual a 0. Resolviendo las multiplicaciones tenemos que menos 2J por I2 es igual a menos 2J I2. Menos 2J por I3 es igual a más 2J I3. Menos 2J por I2 es igual a menos 2J I2. Y menos 2J por 5 es igual a más 10IJ. Y ya teníamos que 4I2 y más 20J y todo esto igualaba a 0. Agrupando los términos que tenemos iguales como este menos 2J y este menos 2J I2, tenemos que I2 va a ser igual a 4 menos, restamos estos dos, lo cual me da menos 4J. Agrupando I3 solamente tenemos un valor de I3, por lo cual es I3 por 2J, y sumamos estos dos términos y pasando al otro lado queda como menos 30J. Ya terminamos con el análisis de esta malla, por lo cual obtenemos nuestra primera ecuación. Ahora procedemos a realizar lo mismo con la malla 3, empezando por esta resistencia, la cual su voltaje será igual a su impedancia de 8 por su corriente de 3. Siguiendo con este inductor, tenemos que su voltaje será igual a su impedancia de 10J por su corriente, que su corriente será I3, que entra acá por el positivo, menos la corriente I1, que como ya dijimos es 5. Siguiendo por la malla 3, tenemos que su último caída de voltaje es igual a la impedancia de menos 2J por la corriente, que en este caso la corriente va a ser I3 menos I2, todo esto igualado a 0. Resolviendo las multiplicaciones, obtenemos a 8I3 más 10J por I3 es igual a 10J I3. 10J por menos 5 es igual a menos 50J. Menos 2J por I3 es igual a menos 2J3. Y menos 2J por menos I2 es igual a más 2J I2. Todo esto igualado a 0. Agrupando los términos que tenemos en común, solo tenemos un I2, por lo cual será 2J por I2. I3, parte real solamente tiene este 8I3. Parte imaginaria, restamos este 10J menos este 2J, por lo cual I3 queda como 8 más 8J3. Y despejando, el 50J queda como positivo al otro lado. Ya con esto tenemos nuestras dos ecuaciones. El siguiente paso va a ser resolver este sistema de ecuaciones. Para ello decidimos usar el sistema de Cramer. Lo primero que debemos realizar es formar la matriz del sistema de ecuaciones.
esta matriz va a ser igual a la primera fila, vamos a poner la primera ecuación y en la segunda fila vamos a poner la segunda ecuación. En la primera columna de esta matriz van a estar las constantes que acompañan a la variable I2. En la segunda columna van a estar las constantes que acompañan a la variable I3 y en la última columna van a estar los resultados de esas ecuaciones. Bien, el siguiente paso que realizamos va a ser hallar el determinante total de este sistema. Para eso eliminamos la columna de los resultados y solamente nos quedamos con estas dos columnas. Para hallar este determinante, lo que realizamos es a la matriz principal, la cual es la multiplicación de 4 menos 4j por 8 más 8j, le restamos su diagonal secundaria, la cual es la multiplicación de 2j por 2j. Haciendo esta operación, obtenemos que el determinante de todo el sistema va a ser igual a 68. Ahora lo que procedemos a realizar va a ser hallar el determinante de la variable I2. Para hallar este determinante, lo que hacemos es reemplazamos la columna I2 por la columna de los resultados de las ecuaciones. Una vez reemplazado, hacemos lo mismo de diagonal principal menos diagonal secundaria. En este caso, su diagonal principal sería menos 30j por 8 más 8j menos su diagonal secundaria, la cual estaría dada por 2j por 50j. Resolviendo esta resta, obtenemos que el determinante de la variable I2 va a ser igual a 340 menos 240j. Con esto ya hallamos el determinante de la variable I2. Ahora hacemos lo mismo para hallar el determinante de la variable I3. Pero en este caso reemplazamos las constantes, la columna de las constantes de la variable I3 por la columna de los resultados. La columna de la variable I2 queda como estaba en la primera matriz que formamos. Realizamos lo mismo diagonal principal, que sería 4 menos 4j por 50j menos su diagonal secundaria, la cual sería menos 30j por 2j. Haciendo esta resta obtenemos que el determinante de la variable 3 es igual a 140 más 200j. Ya encontramos todos los determinantes de nuestro sistema de ecuaciones. Ahora, para hallar las corrientes, para hallar la corriente I2, lo que tenemos que hacer es el determinante de la corriente I2, el cual ya lo tenemos acá, que es 340 menos 240j, le tenemos que dividir por el determinante total del sistema, el cual ya habíamos hallado antes, que es de 68. Haciendo esta división, obtenemos que la corriente I2 va a ser igual a 6,12 con ángulo de menos 35,22 amperios. Ahora, para hallar la corriente I3, lo que hacemos es dividir el determinante que hallamos de la corriente I3, el cual es 140 más 200j, dividido sobre el determinante total del sistema, el cual es 68. Haciendo esta división, obtenemos que la corriente I3 va a ser igual a 3,59 con ángulo de 55 amperios. Ya con las corrientes I2 y I3 encontradas, lo que hacemos es usar LSK para hallar la corriente sub 0. En este caso decimos usar LSK en este nodo. Aplicando en este LSK en este nodo y con la misma dirección de las corrientes que habíamos tomado anteriormente, tenemos I sub 0 que está entrando, I2 que está entrando y I3 que va saliendo. Por lo cual I sub 0 más I2 va a ser igual a I3 que sale. Despejando obtenemos que I sub 0 va a ser igual a I3 menos I2. Por lo cual I sub 0 va a ser igual a I3, el cuyo valor es 3,59 con ángulo de 55, menos I2, la cual es 6,12 con ángulo de menos 35,22. Haciendo esta resta obtenemos que el resultado es igual
a 7,11 con ángulo de 114,44 amperios. Por ende, esta sería nuestra corriente sub 0. Ya con eso terminaríamos todos los ejercicios propuestos. Así que muchas gracias por prestar atención.